Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio de la palabra. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad, Señor, y por la oportunidad que nos das de estar aquí. Queremos pedirte que nos des entendimiento, Señor, en tu palabra y que podamos, oh Dios, tener un tiempo de profundidad, Señor, con tu palabra y que a ti sea la honra y la gloria, Señor, por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta es la tercera semana que vamos a hablar acerca del tema de la alabanza y la adoración. Y vamos a Salmos capítulo 96, versículo 4. Para esto les explico un poquito, de algún modo, cómo va a ser la dinámica de esta enseñanza. Primero voy a dar algunos versículos bíblicos, y obviamente voy a explicar algunas cosas y después a lo mejor va a ser un poco tedioso porque la segunda parte tiene que ver con, les voy a dar cierta información que tiene que ver con la historia, un poquito de la historia, de la música cristiana, o sea, cómo fue evolucionando hasta llegar hasta nuestros días, no de manera detallada, pero me interesa tocarlo porque siempre es bueno conocer, pues de algún modo, como dicen, ¿no? Nuestras raíces y todo esto. Entonces, al principio voy a tocar algunos temas y después es mucha información, sí, sí, sí puede ser, pero yo espero que eso les ayude de todos modos a poder entender mejor cómo ha ido incluso evolucionando la cuestión de la música, y cómo es de que ahora pues todo lo que se ha convertido incluso en una industria, incluso ya está en un género que es reconocido. Ujú. Entonces, Salmos 96, versículo 4, ¿alguien lo tiene? ¿Quién lo lee? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Ujú. Porque grande es Jehová. Sabemos que el Señor es digno. Ajá. Pero no solamente es digno de alabanza, sino de suprema alabanza. Ajá. Y ya sabemos que la palabra suprema quiere decir que no hay otro más alto. O sea, no hay otro mejor. Ajá. Entonces, no solamente el Señor es digno de alabanza, sino de suprema alabanza. Y encontramos obviamente en el Antiguo Testamento expresiones de alabanza. Hace 8 días nos enfocamos un poco acerca de cantar, ¿no? O del canto. ¿Se acuerdan? Vimos muchos versículos acerca de cantar, pero también encontramos versículos, sobre todo en Salmos, que nos enseñan acerca de otras expresiones de alabanza. Por ejemplo, levantar las manos, gritar. Vamos un poquito adelante, ahí en el 98:4 ahora. Salmos 98:4, y ahí vamos a ver precisamente ese tipo de expresiones que les acabo de mencionar. Salmos 98:4, ¿quién lo puede leer? Ujú. Aquí vemos expresiones desde cantar, levantar la voz, aplaudir y cantar otra vez, cantar salmos. Y esta palabra que encontramos en la segunda parte del versículo 4, levantad la voz, esa palabra levantar en el original quiere decir crujir. ¿Qué entendemos por esa palabra crujir? No es de que el chicharrón esté crujiente, sino, ¿qué quiere decir crujir? ¿Qué se les viene a la mente con eso de crujir? Ajá, como hacer ruido. Ajá. De hecho, su significado también se traduce o se puede traducir como gritar de alegría. Ajá. Entonces, vemos, y no sé si recuerden que les decía en la primera enseñanza, que vemos un poco más en el Antiguo Testamento, un poco más expresiones de alabanza que en el Nuevo casi no lo vemos. Ujú. Ajá. Entonces vemos levantar la voz, que no es otra cosa más que gritar de alegría. Ajá. Y vemos, pues, obviamente lo que dice aplaudir. Ahora, para nuestros días, en nuestro entorno, para nosotros no nos causa ninguna controversia el hecho de que aplaudamos durante nuestras reuniones. Ajá.
Para nosotros es normal o común, pero quiero decirles que debemos entender que no siempre ha sido así en la historia de la iglesia cristiana. Hace muchos años, incluso por ejemplo aquí en esta región, había iglesias en las que ni siquiera palmeaban, ¿eh? O sea, no era bien visto siquiera que se palmeaban. Había iglesias que solamente la alabanza era con un órgano. Ujú. O sea, incluso, pues a lo mejor si algunos de ustedes fueron a misa, en el catolicismo romano, muchas veces nada más es un órgano, ¿no? Y ya, ahora ya también hay lugares donde ya ha cambiado mucho, pero tradicionalmente en iglesias, aquí, estoy diciendo de hace 40 años, un poquito más, era nada más el órgano y las voces, y había iglesias que ni siquiera palmeaban. Obviamente no se podía gritar de alegría ni nada. O sea, todo era muy, muy solemne. Ajá. Entonces, ha ido evolucionando. Estoy hablando específicamente de la zona. Ajá. Obviamente habían iglesias, como por ejemplo iglesias metodistas, bautistas, presbiterianas, que de una línea muy, muy conservadora, que ellos, pues simple y sencillamente por años solamente un órgano. Ujú. Y no había nada más en cuestión de instrumentos musicales. Pero encontramos, por ejemplo, en este Salmo 98:4, al final dice cantad salmos. Y se acuerdan que continuamente, incluso la semana pasada vimos que la expresión cantad salmos tiene que ver con cantar, pero con instrumentos de música. Ajá, ¿sí se acuerdan? Ahora, encontramos, por ejemplo, otro tipo de expresión de alabanza, la danza. Ajá. Vamos al Salmo 149, versículo 3. Y específicamente, esta expresión también causó tanta controversia. Yo creo que en nuestros días ya no causa tanta controversia, pero créanme, cuando yo estoy diciendo hace 40 años, un poquito menos tal vez, habían iglesias que, créanme, no podían, o sea, ese tipo de expresiones no había lugar en iglesias enteras. ¿Quién puede leer el versículo 3 del Salmo 149? Alaban tu nombre con danza, con pandero y alta a él canto. Ujú. Y fíjense cómo dice, alaben su nombre con danza. Y les quiero leer lo que dice el comentario bíblico Mundo Hispano. Dice así: la mención de danzas y pandero indica la celebración de victoria. Se involucran las emociones en tal celebración. Los salmos enseñan la integración de la doctrina y la experiencia, el conocimiento y las emociones. Y ahí está el fin de la cita. O sea, como en este caso, Mundo Hispano, en su comentario bíblico, en esto, ellos reconocen que querramos o no están involucradas nuestras emociones en la celebración. Ujú. O sea, y obviamente algunos podemos expresar más fácilmente nuestras emociones. Ajá. Algunos son muy serios, ¿no? O sea, casi no expresan emociones, pero hay otros que sí somos muy, muy expresivos en cuanto a nuestras emociones, ¿no? Y cómo es de que, vuelvo a repetir, este comentario bíblico dice, los salmos integran la doctrina y la experiencia, el conocimiento y las emociones. Y de hecho, cuando nosotros vemos, por ejemplo, y leemos todo este salmo, vemos, por ejemplo, el versículo 9, así termina. ¿Cuál es la última palabra en el versículo 9 que encontramos? El Salmo 149. Aleluya. Ajá. Y, y eso me hace recordar, o sea, bueno, la palabra aleluya obviamente es bíblica y aquí viene en este salmo, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia cristiana, era bien común las expresiones, de pronto alguien estaba hablando, predicando, dando un testimonio, o incluso que estábamos cantando y de pronto un hermano decía, aleluya, gloria a Dios, amén. O sea, era bien común ese tipo de expresiones.
Y después con el tiempo todo ese tipo de expresiones, o sea, ya como que se fue opacando todo eso. Ahora, ¿estará bien decir amén, aleluya, gloria al Señor? Sí está bien. Son expresiones de qué? De nuestra alabanza, de nuestra adoración al Señor. De hecho, esa palabra aleluya, la mayoría de los cristianos la conocemos, pero probablemente no sabemos el significado de esa palabra. Y la palabra aleluya, tanto en hebreo como en griego, significa alaben al Señor. Alaben al Señor. O sea, cada vez que yo estoy diciendo aleluya, es alaben al Señor o alabemos al Señor. Ajá. Entonces, y de hecho, este Salmo 149 comienza, fíjense, vamos ahora al versículo 1, porque dice, canten al Señor cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Y de hecho, cuando uno observa en el original, se podría leer así este versículo 1, que la alabanza del Señor resuene en la congregación de los santos. O sea, ¿qué es lo que está dando la idea, esta expresión del versículo 1? Cada vez congregación de los santos, o sea, en base a eso, congregación de los santos. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, el Nuevo Testamento, y en alguna ocasión en domingo lo he mencionado, el Nuevo Testamento normalmente a nosotros los creyentes, sobre todo Pablo, usa una expresión, a los santos y fieles que están en Éfeso, a los santos y fieles que están en, o sea, menciona las ciudades donde habían plantadas iglesias. Pablo se refiere a los creyentes como santos. Y qué curioso que el salmista aquí, él dice, canten al Señor cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de quién? De los santos. Y aunque obviamente el salmista dirige este salmo a Israel, porque vean el versículo 2, o sea, es obvio, dice, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Son expresiones judías, o sea, de un judío hacia judíos, porque está hablando del Israel étnico, o sea, de como país, como nación. Se está refiriendo, el salmista está pensando en la nación de Israel. ¿Ajá? Y hay otra expresión en la segunda parte, dice los hijos de Sión. ¿Quiénes son los hijos de Sión? Es una manera en la que los judíos se referían a ellos mismos como nación. Los hijos de Sión para referirse a un pueblo que ha sido elegido, que ha servido al Señor. Entonces, es una expresión muy judía, pero que si nosotros meditamos, es aplicable también para la iglesia. Sobre todo, me refiero a lo que dice el versículo 1. ¿Por qué? Porque dice, su alabanza sea en la congregación de los santos. Y, y es obvio que este salmo invita a alabar a quién? A nuestro Hacedor. Con todo lo que nosotros tenemos, porque el Señor se complace en medio de la alabanza. Ya leímos el 3, ahora veamos el 4. Dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Y está relacionado, fíjense cómo este versículo 4 está relacionado con un pueblo y con la salvación. Y siempre hemos mencionado que, por ejemplo, Antiguo Testamento se refiere a un pueblo elegido, que en este caso era una nación, Israel. Pero el Nuevo Testamento se refiere a un pueblo elegido, pero ya no es una nación, sino es gente de todas las naciones. Ajá, pero es un pueblo elegido. Pero no sé, en realidad este salmo, en realidad es aplicable para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque sin un afán de decir, quita el nombre de Israel y pon tu nombre, o sea, porque eso no es lo correcto, sino cuando dice su alabanza resuena en la congregación de los santos. ¿Quiénes son los santos a la luz del Nuevo Testamento? Nosotros como iglesia, como creyentes. Ajá. Entonces, vemos esta expresión que debemos cantar y regocijarnos en nuestro Hacedor. De hecho, la Nueva Traducción Viviente, en esa parte donde dice que el Señor tiene contentamiento sobre su pueblo, en la Nueva Traducción Viviente dice, porque el Señor se deleita en su pueblo. Uh -huh. Y a mí,
cada vez que yo leo este tipo de expresiones, yo digo, ¿cómo es de que puede ser que a lo mejor para nosotros decimos, híjole, pero si canto bien feo, ¿no? O sea, como que no lo hago muy bien. ¿Y cómo es de que cuando una alabanza, una adoración surge de un corazón que reconoce al Señor por lo que Él es, eso sube delante del Señor y el Señor se deleita en aquellos que cantan con todo el corazón. ¿No? Entonces, el Señor se complace en la alabanza de su pueblo. Ujú. Y podemos regocijarnos aún en nuestras camas. Vean el versículo 5. Dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún ¿qué? Sobre sus camas. O sea, antes de que descansen, dice, regocíjense. Ujú. A veces yo no sé cómo terminamos el día. Algunos de nosotros puede ser que apenas ponemos la cabeza en la almohada y te desconectaron, ¿verdad? Pero en realidad, o sea, el salmista está diciendo, regocíjense aún desde sus camas, antes de que se duerman, regocíjense delante del Señor. O sea, ¿qué nos está dando a entender? Todo el tiempo es una buena oportunidad para gozarnos en el Señor. Ujú. Para gozarnos en el Señor. De hecho, la versión Reina Valera contemporánea dice que se alegren sus fieles por su triunfo, que salten de alegría allí en su lecho. Ujú. Entonces, pues, antes de que empieces a roncar, gózate en el Señor. Ajá, por todas sus bendiciones. Y la verdad es de que yo no sé cuántos de ustedes han escuchado que, por ejemplo, aún Dios canta. ¿Sabían ustedes que aún Dios canta? Sofonías capítulo 3 versículo 17. Vean este versículo. Sofonías capítulo 3 versículo 17. De hecho, los últimos versículos, antes de llegar al 17, son expresiones en las que el autor está diciendo, canta, hija de Sión, gózate en él y todo. Y da motivos, por ejemplo, el versículo 15, o sea, da motivos por qué nosotros, en este caso, como pueblo elegido de Dios, podemos cantar con alegría. El versículo 15 dice, Jehová ha apartado tus juicios. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Ajá. Ha echado fuera tus enemigos, el Señor es el Rey de Israel. Pero vean el versículo 17. ¿Ya lo tienen? Sofonías 3:17. Ujú. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, aún el Señor, cuando Él está, de algún modo, tiene ese contentamiento que vemos en el versículo, en el capítulo 149 de Salmos, Él empieza a cantar. Y yo no sé cuántos de nosotros pasa que cuando nos sentimos alegres, cantan. No sé cuántos de ustedes les pasa eso. ¿Quién de aquí cuando está alegre empieza a cantar? ¿Sí? Algunos dicen, yo canto las de Barney, ¿verdad? Bueno, pues cada quien su religión, ¿verdad? Pero, este, pero incluso hasta, creo que por ahí dicen, ¿no? Incluso hasta de dolor se canta, pero nos referimos aquí por lo que estamos leyendo, es de que cuando alguien está alegre, lo expresa ¿qué? Cantando. Y Dios precisamente es lo que hace.
Quiero leerles este mismo versículo, Sofonías 3:17, pero en la versión Dios habla hoy. Dice, el Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Y yo no sé cuántos podríamos decir amén, pero Él es poderoso y nos va a salvar. Ujú. Dice, el Señor estará contento de ti, con su amor te dará nueva vida, en su alegría cantará. Y el Señor canta. Nosotros le cantamos y llega esa alabanza, esa adoración, esa ofrenda que surge de nuestro corazón. Él se deleita, él tiene contentamiento con su pueblo y él empieza a cantar. Ahora, yo no sé cómo se oirá un cántico del Señor, pero ha de ser extraordinario, imponente. ¿Sí o no? De hecho, yo ahora que fue temporada de lluvias, incluso se acuerdan que un miércoles estábamos aquí y caían los truenos, pero no, a mí la verdad me hace estremecer. Y yo nada más digo, yo realmente, ¿cómo será la voz del Señor? No, yo digo que u- solo una expresión, algo del Señor, no, caeríamos como muertos, ¿eh? O sea, porque es algo imponente, obviamente. Pero él cuando también, o sea, cuando expresa alegría, de pronto canta. Ujú. Ahora, la Biblia no nos dice que canta, ni cómo se hizo cántico, pero, pero canta. Ajá. Ahora, como mencionamos en una enseñanza del Nuevo Testamento, casi no encontramos expresiones de alabanza en la iglesia. Casi no. Por ejemplo, se menciona algo que lo leímos, creo que hace una semana, Mateo y Marcos, cuando, por ejemplo, Jesús cantó con sus discípulos, ¿se acuerdan? Que terminando de celebrar la cena del Señor, ellos cantan y dice así textual los evangelios, dice, después de cantar el himno ahí en el Monte de los Olivos, y les decía yo que se cree que se cantaba del Salmo 115 al Salmo 118, como ahora lo conocemos, ¿no? Este, o bien, por ejemplo, en Romanos 15:9, no lo busquen, pero Pablo cita un pasaje precisamente de Salmos donde se menciona cantar en el nombre del Señor. Y también, por ejemplo, y es un versículo que lo leímos hace una semana en 1 Corintios 14:15, que se menciona que debemos cantar, pero con el entendimiento. Ujú. Ahora, lo que sí encontramos en el Nuevo Testamento y específicamente en Apocalipsis, una expresión como postrarse en adoración a Dios. Y Apocalipsis, de hecho, continuamente tiene en el 4, en el 5, en el 19 y por ahí en algunos otros, pero es las expresiones que solamente encontramos. También ciertamente encontramos la expresión regocijo, pero no precisamente en culto público. Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 23. Hechos 11:23. ¿Quién lo tiene, por favor? Ujú, Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles a Dios. ujú. ¿Quién es el que llegó? Uno de los apóstoles. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, o sea, vio lo que Dios estaba haciendo, cómo los gentiles estaban convirtiendo al Señor, o sea, todo lo que Dios estaba haciendo, dice que se regocijó. Ahora, regocijó no precisamente en el culto público, sino que vio lo que sucedía y él se regocijó, así como que le dio gusto, ¿no? Aquí más bien es una expresión de alegría por lo que estaba él viendo, pero no era dentro de un culto público, o no era en una actividad dentro de la iglesia. Ajá. Ahora, aquí obviamente surge una pregunta, porque ¿con qué tipo de música debemos alabar al Señor? Es una pregunta válida. ¿Con qué tipo de música debemos alabar al Señor?
Les voy a decir, siempre ha habido una controversia en qué tipo de música debemos usar para alabar al Señor. Siempre ha habido una controversia. ¿Por qué? Porque los más conservadores dicen, no, debe ser una música absolutamente solemne. Bueno, la pregunta es, ¿y dónde lo podemos basar en la Biblia? O sea, ¿se me explicó? Ahora, Hechos 16:25, si quieren lo vemos ahí, Hechos 16:25, ya que estamos en Hechos, vemos un pasaje que es muy interesante, obviamente por todo lo que pasó y como Pablo y Silas están ahí en la cárcel por predicar el Evangelio. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban. ¿Tenían una guitarra? No, seguramente estaban cantando a capela, como se conoce, ¿no? O sea, las puras voces. Esto, o sea, ellos alabaron al Señor sin música, pero ellos cantaron. Ajá, y estaban alabando al Señor. Entonces nos queda claro que podemos y debemos alabar y cantar al Señor, no importando las circunstancias, porque Pablo y Silas estaban en la cárcel. Entonces debemos alabar al Señor no importando las circunstancias. Pero también es importante mencionar que debemos o podemos alabar al Señor aún sin música. La música puede formar parte de nuestra alabanza, pero en sí no es nuestra alabanza. Eso lo debemos de entender ahora. Si queremos llegar a entender el origen del uso de la música en la alabanza dentro de la iglesia, nos tenemos que remontar a la cultura judía antigua. ¿Qué cantaban? Incluso qué instrumentos usaban? Ya algunos de ellos ya los vimos incluso en la lección pasada. ¿Se acuerdan? Lo del arpa, el decacordio, el salterio, instrumentos de cuerdas. Incluso, por ejemplo, ahorita leímos el Salmo 149 que dice que alabadle con pandero y danza. O sea, ahí otro instrumento, el pandero. Ajá. Que el pandero para nada es algo silencioso. In- incluso, o sea, ese tan solo tú lo tocas tantito, ni siquiera fuerte, y ese todo mundo se da cuenta. Porque el sonido que emite, la frecuencia que emite, o sea, es muy perceptible para todo oído. Entonces, pero tendríamos que irnos a qué tipo de música, qué ritmos usaban los judíos para alabar al Señor. Dice un autor llamado Kurt Honolka, no sé si así se pronuncie, pero en un libro que él escribió llamado Historia de la Música, dice así, la litúrgica musical de la sinagoga ha permanecido en la iglesia, lo cual se sabe que la música judía se basaba en los salmos y en otros textos bíblicos. ¿Qué quiere decir? Básicamente, al inicio, lo que cantaban en las sinagogas, la manera en la que cantaban en las sinagogas, ahora en la iglesia, en esa primera iglesia, lo cantaban muy similar, muy, muy similar. Ahora, ¿qué era lo que ahora ellos hacían? Pues mucho cantaban los salmos y aún algunos otros textos bíblicos. Se dice que los judíos utilizaban cantos que les ayudaban a recordar secciones de la Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es la Torá? Los primeros 5 libros de la Biblia. Ajá, el Pentateuco, la ley de Moisés, esa es la Torá. Ahora, se dice que ellos, para recordar secciones, pasajes de la Torá, ellos lo hacían cantando. Y de hecho, si ustedes quieren aprenderse algo con una tonadita, una cancioncita, es más fácil a que si ustedes solamente están. Ajá. De hecho, es parte del impacto que produce
el hecho de cantar o incluso una música, porque es más fácil recordar muchas veces una canción que incluso un discurso. Es más, hay personas que dicen, no, 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 sobre mí no ejerce nada la música, o sea, en cuanto a influencia. Les voy a decir por qué sí. Porque incluso si nosotros nos subimos a un transporte público o a un transporte que sea, y de pronto alguien trae música, y tú has escuchado esa música, de pronto sin querer, o sea, si tú la conoces, sin querer tú ya la puedes ir tarareando por lo menos en tu mente. O incluso inconscientemente puedes ir hasta moviendo tu piecito, ¿verdad? Ajá. De hecho, en alguna ocasión, hace años, estoy diciendo hace muchos años, alguien que quería demostrar realmente el poder y la influencia que ejerce la música en el ser humano, este hombre era un conferencista que él lo que hacía, porque precisamente él preguntaba, dice, ¿cuántos de ustedes creen que ejerce influencia y tiene un poder la música? Y que algunos dijeron, no, no, no es cierto. Entonces, él como estrategia lo que hacía es de que ponía una música de fondo y les dice, permítanme un momento. Los dejaba con la música y ya cuando veían, ya estaban moviendo el piecito, ya estaban tarareando y esto, aquello, porque era música muy reconocida, o sea, la gente conocía. Y de pronto otra vez aparecía el conferencista y dice, ¿qué pasó? Tú dijiste que no ejercía ninguna influencia, ningún poder sobre ti, ya te estabas tarareando o ya estabas moviendo el piecito. Y dice, ¿qué pasó? Porque ese es parte del poder o la influencia que ejerce la música. Y en este caso los judíos, para recordar pasajes de la Torá, lo recordaban cantando. Ahora, así también el Shema que viene en Deuteronomio 6:4, donde dice, Jehová, oye Israel, Jehová uno es, se conoce como el Shema. Este, Se cree que más que lo recitaran los judíos, más bien lo cantaban. Continuamente lo estaban cantando. Ahora, es importante entender que no existe un registro o partituras para darnos una idea de cómo sonaba la música que ellos usaban. O sea, no hay un registro de en realidad cómo era la música judía en ese entonces. Hoy, por ejemplo, y eso me puse en YouTube anoche a verificar la, la, las, la música judía, pero la más antigua, y bueno, pues no, o sea, no hay mucho registro de cómo sonaba lo que cantaban ellos en el primer siglo. Pero sí vemos expresiones, por ejemplo, en Éxodo 15, donde el pueblo de Israel pasa en seco por el Mar Rojo, y dice la Biblia que María y otras mujeres empezaron a cantar y a celebrar con pandero y danza, y ellos empezaron, y ahí está registrado, ¿no? En Éxodo 15, ese cántico. Pero no hay manera de saber qué ritmo musical ellos usaban. Es más, vuelvo a repetir, y estamos hablando de tiempos del Éxodo. Bueno, para el primer siglo, que es cuando surge el cristianismo, surge la iglesia cristiana, no hay un registro, o sea, no hay manera de saber cuál era el estilo musical. Entonces, desde ahí debemos de entender que, pues si queremos de algún modo tomar desde la raíz cómo se oían los ritmos musicales, no hay manera de saber. No hay manera. Ujú. Ahora, si ustedes, vuelvo a repetir, y ustedes lo pueden hacer, pueden buscar en YouTube, música judía, van a encontrar de diversos géneros. Casi todos, o sea, con una misma, más o menos estructura, pero no es algo así que tú digas así completamente. O sea, por ejemplo, algo que identifica, por ejemplo, a nuestra nación, el mariachi. Pero incluso dentro del mariachi hay diversos como subgéneros. Ujú. En el caso de la música judía es algo similar, pero ha ido evolucionando y ahorita precisamente les voy a mencionar algunas cosas. Entonces, no existe un registro o partituras para darnos una idea de cómo sonaba la música que se usaba en la sinagoga y después
en la iglesia ya del primer siglo. También no hay un registro de los himnos que cantaba, como les decía, en la iglesia del primer siglo. Lo que sí se sabe es la influencia de la cultura judía en el cristianismo, incluyendo el ámbito musical. Y es natural, ¿sí o no? Es natural. Ahora, la música o alabanza en la sinagoga era exclusivamente vocal. Ese dato sí se tiene. O sea, en la sinagoga, la manera en la que ellos cantaban y alababan a Dios, dentro de la sinagoga, no estoy diciendo en la cultura judía, sino dentro de la sinagoga, lo que era alabanza a Dios, lo que sí se sabe es de que nada más era exclusivamente vocal. O sea, era con puras voces, a capela. No usaban ellos instrumentos musicales. Se cree que después de la destrucción del templo en el año 70, el único instrumento que se usaba era el shofar. No sé cuántos de ustedes conozcan más o menos qué es un shofar, pero el shofar, ¿se acuerdan del otro día que vimos el Salmo 150 donde decía acerca de alabarle a son de bocina? ¿Se acuerdan? Era precisamente eso, porque era un cuerno de un animal, ese era un shofar. Ajá. Obvio, habían de diferentes maneras, porque pues los cuernos de los animales, los que, ahora sí que los que tienen, pues tienen, no son una forma definida, pero eran los que usaban y se conocía, por lo menos en Salmos, se menciona como las bocinas. Bueno, entonces se cree que lo único que llegaron a usar es el shofar. Ahora, la razón de la hostilidad de los fariseos o de que los fariseos no querían, no, a ellos no les gustaba la música que incorporara instrumentos musicales, era según se cree que por el luto que ellos sentían por la destrucción del templo. Recordemos que muchos de los fariseos eran muy, a veces muy extremistas, ajá, en cuanto a qué, a sus tradiciones. Y entonces se cree que ellos, los fariseos, se opusieron al uso de otros instrumentos porque ellos decían, ¿cómo podemos usar instrumentos si el templo lo destruyeron? Pues ellos se oponían a que se usaran otro tipo de instrumentos. Y por lo tanto, como no había templo, pues no había levitas. Recordemos que los levitas, ¿de qué se encargaban? De la alabanza y la adoración en el tabernáculo y después en el templo. Ahora, uno de los himnos más reconocidos es Gloria in excelsis Deo, que quiere decir, o sea, y ahorita es en latín y yo no sé latín, pero nada más lo estoy leyendo. Significa ese himno, gloria a Dios en el cielo o gloria a Dios en las alturas. Se cree que probablemente ese himno fue escrito en el siglo II, o sea, antes del año 100. Ambrosio fue un obispo de Milán, una ciudad en Italia, quien promovió el canto primitivo conocido como canto ambrosiano, y es probable que haya sido el primero en organizar la música religiosa de Occidente. O sea, este personaje, este sacerdote, este obispo de Milán, se cree que probablemente él fue de los primeritos en organizar la música en Occidente. Y más adelante se reconocen los cantos gregorianos como parte de la liturgia, sobre todo en la Iglesia Católica de los siglos 9 al 12, perdón. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado los cantos gregorianos, ¿sí? Todos son a capela. O sea, se oyen casi como coros multitudinarios, ajá, y se oyen así, pero son puras voces. Entonces, pero, o sea, lo que se cree que muy probablemente la alabanza y la adoración en los primeros siglos era prácticamente a capella. Ahora, se cree que después de la Reforma Protestante, y yo estoy usando la frase se cree porque pues obviamente no hay mucha información a ese respecto. Ajá, entonces algunos que escribieron y que se dedicaron a investigar, obviamente en fuentes
muy antiguas, hay poca información, pero se cree que después de la Reforma Protestante en el siglo XVI, los creyentes tuvieron mayor participación en la adoración. Por ejemplo, los reformadores creían que la sencillez y la accesibilidad debían caracterizar a la música religiosa. O sea, ellos lo que decían, que sea sencillo, que sea facilita, por llamarlo así, y usaban la música para enseñar la Biblia como para fomentar el poder transformador del Evangelio. O sea, ellos, los reformadores, decían, no hagamos una música complicada, sino más bien sencilla y que contenga partes de la Biblia. Yo creo que era algo bueno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si es más fácil que nuestra mente se quede grabado cosas cantando, qué mejor que cantar la Biblia. Qué mejor que cantar la Biblia. Y fue en ese entonces que se compusieron muchos himnos congregacionales, como aquí no hemos cantado un himno, pero es muy, muy famoso, que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. De hecho, ustedes lo pueden buscar. ¿Quién lo grabó? Jonathan y Sara Jerez, creo. O la Ivy, o algo así, sí, la Ivy creo que lo grabó. La Ivy son los que cantan, por ejemplo, el Dios que adoramos, lo pueden buscar así, el Dios que adoramos, la Ivy, o pueden, pueden buscarlo así como la Ivy, nada más, o sea, I, B de burro, y es la, así de la, Ivy significa Iglesia Bautista Internacional, ajá. Entonces ustedes lo pueden buscar así, y pueden buscar Castillo Fuerte es nuestro Dios, que es un himno que lo compuso el reformador Martín Lutero. Ujú. Y en los siglos XVII y XVIII, los compositores cristianos desarrollaron incluso elementos musicales como el motete, no el metate, sino el motete, ajá, que era una composición polifónica. Y alguien dirá, dice, ay, ¿qué es eso? De polifónica, o sea, de muchas voces o de varias voces, es lo que quiere decir. Y de hecho, el motete tiene un arreglo a cuatro voces y obviamente era a capela, no se usaba instrumentos. Y más adelante, y bueno, quiero agregar esto, me di a la tarea ahorita que les mandé, pueden buscarlo así en YouTube, cómo suena el motete. Y así los registros que hay de ese tipo de música, porque ahí sí ya hay registros de lo que, porque ya se manejaban partituras, entonces hoy es mucho más fácil, o sea, sabiendo leer partitura, entonces ya sabe uno en realidad qué cantaban, cómo sonaban lo que ellos cantaban. Entonces, más adelante se introdujeron instrumentos musicales en algunos de esos himnos. De los compositores más conocidos fueron Johann Sebastian Bach, que a lo mejor a lo mejor a algunos de ustedes ya les suena un poquito más conocido, y otro es George Friedrich Händel, que también, o sea, es un compositor virtuoso. Él fue, Händel, quien compuso el Mesías, más conocido como Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¿Se lo han escuchado eso, no? Ese en realidad su nombre es el Mesías. Incluso yo les recomiendo de verdad que lo busquen y ustedes se van a dar cuenta cómo cantaban en ese entonces. De hecho, el Mesías o el Aleluya fue compuesto en 1741. Imagínense toda la historia. O sea, estamos hablando de casi 500 años. Bueno, 300 años en realidad, no 500, 300 años. Pero eso era lo que se cantaba en ese entonces. Ajá. Pero ya cuando nosotros vemos todo esto, va empezando a surgir, ya no nada más cantos a capela, sino ya incluso va a empezar a surgir todo el movimiento de lo que hoy conocemos como música clásica.
Ujú. De hecho, este tipo de himnos causaron controversia en algunos, y en 1719, cuando se compuso el himno Al Mundo Paz, que también es un himno muy antiguo, muy famoso, de un hombre llamado Isaac Watts, familiares suyos que eran músicos también, pensaron que al no continuar con el mismo estilo musical, o sea, con el mismo estilo que se cantaba solamente a puras voces, como ellos empezaron a meter ya otros instrumentos musicales, sus familiares empezaron a decir, no, 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 eso ya no está bien, cantar eso o usar eso para dedicárselo a Dios. Imagínense, eso era la controversia. Ellos decían, o sea, muchos de ellos, obviamente muy, muy conservadores, decían, si hemos adorado a Dios con puras voces, así nos debemos de mantener. Pero, pues habían hombres que Dios los había dotado en cuestión de música y ellos prepararon sus himnos, ahora incorporando, pues, diversos instrumentos musicales. Uh-huh. eh, eh, Incluso lo escuché anoche, precisamente al Mundo Paz, de Isaac Watts, este, y dicha pieza musical es lo que hoy conocemos exactamente como una pieza de música clásica. Imagínense, en ese entonces había la controversia de que no se podía usar ese tipo de música dentro de la iglesia. Hoy nadie, absolutamente nadie, diría que eso es controversial. Pero en ese entonces era una controversia. Ujú. Luego, en 1772 se compuso el himno Sublime Gracia. ¿Se acuerdan que aquí lo hemos cantado? Sublime gracia del Señor. O sea, es un himno que yo no sé ustedes, pero yo cada vez que lo canto me quebranta el corazón. Ujú. Este canto o este himno llamado Sublime Gracia fue compuesto por un hombre llamado John Newton para un sermón que él mismo predicó en su iglesia. Y se cree que este himno fue un parteaguas para el surgimiento de un género llamado gospel. ¿Han escuchado ustedes la música gospel? O sea, el concepto de música gospel, o sea, es la música que por muchos años, o desde ese entonces, estoy hablando en 1772, ahí fue el surgimiento del género gospel. Ahí se establecieron las bases del género gospel. Incluso ustedes igual lo pueden buscar en YouTube, así, música gospel, y se van a dar cuenta, o sea, no crean que es, ay, puro tamborazo, esto, aquello, no. O sea, es música clásica muy solemne, y después obviamente todo eso fue evolucionando, y estoy hablando de bueno, de solo mencionar para que nos demos idea cómo fue evolucionando la música dentro de la iglesia. Salud. Ujú. Y luego pasamos al segundo gran despertar. Y obviamente no me puedo ir deteniendo así por etapas y todo, pero solamente para que nosotros nos demos una idea de toda la evolución de la música, porque en el segundo gran despertar surgieron nuevos géneros musicales. El impulso de la fe cristiana llevado a cabo por predicadores como George Whitefield o Jonathan Edwards hizo que salmos e himnos cristianos fueran conocidos por los esclavos. Ujú. Y como varios de los esclavos eran de raza negra, recordemos que para ese entonces todavía había esclavitud. Ujú. Entonces, como varios de los esclavos eran de raza negra, ellos fueron mezclando sus tradiciones musicales africanas con elementos religiosos protestantes. O sea, imagínense, la cuestión cultural de los esclavos que ellos traían en su sangre, la música, la cultura africana, la influencia de ellos como cultura, mezcladas ahora con asuntos de fe. Y obviamente ahí empezó a surgir algo, porque fue la unión musical espiritual africana
la folclórica europea, porque recordemos, pues Lutero y muchos de ellos estuvieron en Europa. Entonces, ahí fue una mezcla y obviamente con todo lo que empezó a surgir de himnos cristianos tradicionales, ocasionaron el surgimiento de un nuevo género musical llamado gospel negro. Y me hubiera gustado poner aquí, o sea, por lo menos unos pedacitos para que ustedes se dieran cuenta, pero este, eh, todo esto se fue poco a poco como que mezclando en cuestión ya cultural, de música de la gente, cómo era, y el cual surgió ese gospel negro en el siglo XIX. Y entonces comenzaron los arreglos más dinámicos a los himnos tradicionales. O sea, ya aquí, ya completamente esos himnos ya dejaron de cantarse como originalmente y empezaron más instrumentos musicales, empezaron a hacer arreglos más contemporáneos para esa época, y pues empezó a revolucionar lo que usaba la iglesia en cuestión de música, este, con la mezcla de los himnos. Ujú. Ahora, era muy común que un coro interpretaba un himno, fíjense, y esto me llamó mucho la atención. Era bien común que un coro interpretaba el himno, mientras que el líder hacía improvisaciones con versículos llenos de emoción y fervor. Y a estas alturas ya se usaban instrumentos como el piano, órgano y la batería. Ya en ese entonces ya, y obvio, no faltaba quien decía, eso no lo debemos meter dentro de la iglesia. Y todo esto, por eso es por lo que quise meterme un poquito a esto, porque siempre ha habido una controversia. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que esto es lo que debemos de tocar, pero se mezclan cuestiones culturales. Y entonces, porque es natural. Ajá, es natural. Por ejemplo, ¿cuál es la música más usada, por ejemplo, en Brasil? La samba. Si alguien, por ejemplo, y que es está muy arraigado a su cultura, a su tradición, por ejemplo, brasileña, y viene a la fe cristiana, y él a lo mejor ha estado metido mucho en esas cuestiones culturales, ¿él qué va a decir? Alabemos a Dios con la samba. ¿Es natural? ¿Sí o no? Sí, así como en otros lugares hay una influencia musical por la cultura de ese lugar. Y es natural. Ahora, avancemos un poquito. En 1967, fíjense, ya vamos hasta 1967, Edwin Hawkins hizo un arreglo al himno Oh Happy Day, que quiere decir Oh Día Feliz. No es el canto que nosotros cantamos, ¿eh? O sea, hace mucho tiempo que cantamos aquí un canto que se llama precisamente Día Feliz. Se llama nada más Día Feliz. Aquí es el himno O Día Feliz. Anoche lo estuve igual escuchando, el arreglo original, y suena ya completamente mucho más rítmico, todo, mucho más rítmico. En mi caso, yo lo escuché con una cantante morena, ajá, o voy a usar la palabra, pero no es de manera despectiva, o sea, negra, una cantante negra. Este, Ese himno, en realidad, Oh Happy Day, fue escrito en 1755, pero le hicieron el arreglo en 1967 y ustedes lo pueden escuchar y de verdad, que es algo extraordinario. Y fíjense, la verdad es que no tiene muchos renglones, o sea, es muy repetitivo en varias ocasiones. Oh, happy day, tararara, oh, happy day. Pero ya cuando uno escucha ese tipo de arreglos a- para ese entonces, ya como que se salió del molde de lo que en ese entonces cantaban. Ajá. Entonces, y de hecho, el arreglo como tal del himno O Happy Day
terminó por ser considerado una de las mejores canciones del siglo XX. Y eso lo reconoció pues hasta círculos no cristianos. Casi a la par se fue desarrollando otro tipo de gospel. O sea, el gospel lo usaban mucho las personas para asociar el género gospel, decían, es la música que canta la iglesia. De esa manera lo asociaban muchas personas que no eran cristianas y decían, es lo que cantan en la iglesia. Ellos se referían al gospel. Ahora, se fue desarrollando otro tipo de gospel tomando como base la música country rural. Ustedes ahí sí han escuchado, me imagino que música country. ¿Sí han escuchado música country? ¿No? ¿Algunos de ustedes no? ¿Sí? ¿Sí? Con su como de vaquero, o sea, country, casi el sur de Estados Unidos, y algunas regiones, incluso el del norte de México, es un género muy de esos lugares, de esas regiones, pero se empieza a desarrollar otro género gospel, o sea, con esa influencia de música country rural, que usaban instrumentos musicales ya tradicionales y que esos ya los conocemos como la guitarra, el banjo y el violín. ¿Ustedes han visto cómo es un banjo? Es parecido como a una guitarra, pero es circular completamente y tiene un sonido completamente diferente. A ver, sí, para que lo puedan escuchar, el de Oh Happy Day, tramito. Y es hasta, créanme, bien pegajoso. Y obvio, para nosotros puede ser así como que, caray. Ujú. En una parte, o sea, Oh Happy Day es el día feliz. Este, incluso en otra parte dice, Él me lavó con su sangre, Él me lavó con su sangre. Ahora, entendamos algo. Para lo que estaba acostumbrada la iglesia, ¿sí? Para ellos fue algo así como que, a ver, estábamos acostumbrados a otra cosa y de pronto vienen este tipo de arreglos en himnos tradicionales, a algunos les causó controversia. Ujú. Como ahora puede ser que a algunos les cueste. Ujú. Ese tipo de música es muy tradicional. Ujú. Algo a repetir, uso el término no de manera despectiva, sino una manera de identificar, porque si hay una raza que es bendecida con talentos impresionantes, es la raza negra. Creo que los mejores atletas en muchas disciplinas son negros. Tienen talento en lo musical, en la voz, impresionante, ¿eh? Yo casi estoy seguro que las mejores voces de cantantes son de personas de color. Entonces, pero ahora bien, entonces, ¿qué género musical debemos usar para la para nuestro Dios? Porque ya hablé un poco de la evolución y que en su tiempo causó una revolución. Porque nada más como para recapitular, ¿qué se cantaba al principio? No tenemos registro. No hay un registro. Lo que sí se sabe es de que había influencia
de lo que, de cómo se expresaban en las sinagogas para alabar a Dios. Eso se introdujo en la iglesia el primer siglo, pero no sabemos exactamente, o sea, cómo sonaba, qué género, por llamarlo así. Lo que sí se sabe es que se usaban ya en la adoración dentro de las iglesias, eran solamente arreglos en cuanto a voces y que usaban como base pasajes o palabras de la Biblia. Ujú. Con el tiempo fue evolucionando hasta, y esto ya les mencionaba ya por ahí de 1500 y todo esto, ¿no? Lo que conocemos hoy como la música clásica. Ujú. Ya con arreglos incluso un poquito antes con órgano y todo arreglo en arreglos de coros y todo, pero muy básico y fue evolucionando y fue causando controversia, obviamente, el ir metiendo ya diversos instrumentos musicales. Hasta hoy, por ejemplo, hace poco se reconoce ya como género worship, así le llaman, o sea, que significa adoración. Ajá. El género worship, o sea, ya es reconocido, o sea, dentro del medio musical, ya si ustedes lo buscan así, incluso género worship, ya hay muchísimo. ¿Qué es lo que suena? Pues incluso arreglos como incluso los que tocamos o cantamos aquí en la iglesia. Ajá. Entonces, eh, pero aquí, entonces, ¿qué género musical debemos usar y alabar a nuestro Dios? Porque esa es la pregunta que debemos responder. Bueno, la Biblia no nos enseña un estilo musical específico. No nos dice que debemos usar el género gospel. No nos dice que debemos usar el blues o el jazz o el rock. Nada de eso nos dice. Ni siquiera nos dice que debemos usar el estilo musical de la cultura hebrea. Tampoco nos los dice. Ujú. Ni ningún otro ritmo musical. O sea, la Biblia no nos especifica. En cierto sentido, nos da la libertad de usar géneros musicales que nosotros queramos. Ujú. Porque no nos dice, este género es el que tú vas a tocar. No, no nos dice. Eso no quiere decir, y esto quiero ser enfático, eso no quiere decir que todo tipo de género musical lo usemos para adorar a Dios en el culto público. Porque hay música apropiada y hay música inapropiada en la adoración a Dios. ¿Sí me explico? Y si en algo se atoran, eh, me dicen. Hay géneros musicales que no son apropiados en el culto público, porque recordemos que todo lo que hagamos en el culto público debe edificar a la iglesia. ¿Se acuerdan que eso lo hemos entendido? Ujú. Todo lo que hacemos debe edificar a la iglesia. Incluso Pablo en 1 Corintios 14 dice en uno de los versículos, alguno trae salmo, alguno trae doctrina, alguno trae, dice, hágalo para edificar a los demás. Ujú. Entonces, ¿qué tipo de música? La Biblia nos da esa libertad, pero recordemos que el propósito siempre va a ser edificarnos a todos. Ajá. Entonces, hay música inapropiada. ¿Cuál será música inapropiada dentro del culto público? Ajá. Por ejemplo, el reggaetón. El reggaetón, por ejemplo, ¿por qué? Muchas veces la influencia o lo que produce es que pura sensualidad, ¿sí o no? Entonces imagínense que aquí los santos estemos tocando un ritmo inapropiado que va a fomentar sensualidad. En definitiva, no lo usaremos. Ahora, ahorita decía Julio, ¿no? El rock. Bueno, hay diversos géneros de rock. Desde, desde el rock and roll, que es un género, o sea, mucho más, llamémoslo así, mucho más suave. Ajá, mucho más suave. Hay el rock pop, que es o sea,
también es un género suave, por llamarlo así, o tranquilo. Pero ¿qué tal del heavy metal? O sea, del rock pesado y de todo lo que, todos los subgéneros que están ahí. ¿Sería adecuado, sería apropiado usar ese tipo de música para alabar al Señor? No, definitiva no. Pero sí hay, yo conozco un metal, Ujú, y ujú, está todo así, sus letras, tú escuchas la música, bueno, pero la letra es ujú, bíblico. Y yo digo, pues, a lo mejor alguna persona que tiene música o en ese mundo, a lo mejor hay algún pequeño tipo de música ¿y que, conoce? que, que a lo mejor en algún momento se sepa yo, digo, puede ser un caso de un millón, ¿no? Pero puede Ujú, ser. ujú, Y al final de cuentas, pues, claro. significa a esa persona, Ujú, es válido, ¿no? Y yo creo que si en algún momento no es para tratarlo de dentro, ajá, ¿cierto? exactamente. Yo no voy a hacer algo que a lo mejor para mi hermano Ujú, puede escandalizar y todo. Pero yo creo que también significa a esa persona en ese sentido que es parte de ujú, ujú. algo. Sí, Pero yo también creo que si fuera dentro de un punto y sí estaría bien. ujú, inapropiado, ajá, fuera de lugar. Es como, por ejemplo, yo sé que los más jóvenes ni siquiera a lo mejor conocen a un hombre llamado Fermín Cuarto. Fermín Cuarto fue un cantante el grupo se llamaba Control Machete, que cuando, si ustedes escuchan la música de Control Machete, bueno, es una música, de lo que ahora se le conoce como el género urbano, ¿verdad? Ellos fueron los que empezaron, por lo menos en Latinoamérica, como que a poner las bases de parte de esos géneros urbanos. Son diversos géneros urbanos, los que hoy ya se conocen o se encasillan en ese tipo de género. Pero, por ejemplo, Fermín Cuarto, él era un cantante famoso dentro de ese género, viene a Cristo y él incluso deja todo por Cristo, deja su carrera, pero cuando él dice, o sea, y hasta la fecha, o sea, de pronto se presenta en cuestión de la música, pero ya no con Control Machete, sino él dice, bueno, es que yo musicalmente, yo me identifico con ese tipo de música, pero ya no cantaré lo que cantaba antes. ¿Por qué? Porque pues incluso usaban, creo que groserías, ¿no? O sea, en algunas de sus canciones usaba groserías y él dice, bueno, yo no volveré a usar eso porque no iría, conforme a mi fe. Él ahora es hasta un pastor, enseña también como en nuestra iglesia expositivamente. Y él dice, pero qué me identifica como música? A mí, el mismo género, pero ellos no lo usan dentro de la iglesia. Ajá. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que identificar, porque lo que decía Hegel es muy cierto. Hay personas que van a ser alcanzadas y ellos se identifican y han producido música probablemente en ese género, pues ellos lo van a usar en la medida de su área de influencia. ¿Es natural y es malo que lo hagan? Yo creo que no. Ahí es mi opinión, yo creo que no. Ahí el único es saber si van a haber géneros que no los cantaremos aquí, porque ahí sí va a ser un problema, ¿no? Ahí sí va a ser un problema. Ahora, si nosotros dijéramos, nosotros, aquí, que dijéramos, hermanos, de ahora en adelante vamos a usar música salsa para alabar al Señor.
para muchos de nosotros decimos, no, ¿cómo crees? O sea, no. Hay otros hermanos en otras ciudades que van a usar, en otros países, en otras regiones, que van a usar música salsa, incluso para alabar al Señor. Bueno, es que ahí entra la cuestión cultural. Ajá. Ahora, nosotros nos queda claro que sí debemos de tener cuidado en el género musical por cuestión de que algunos los consideramos que no son apropiados dentro del culto. Tal vez afuera, incluso, créanme, hay muchas personas o algunos que han usado cuando vienen a Cristo y realmente los ha impactado el mensaje del Evangelio, ellos siguen usando de pronto ese, el mismo tipo de música, o sea, el género musical, incluso a veces para dar testimonio de Jesús. Bueno, o sea, y alguien dirá, bueno, sí se puede o no, ahí, o sea, ahí fuera de la iglesia. eh, Tal vez incluso pues también es algo controversial, pero algunos realmente están haciendo una obra. O sea, Dios los está usando, por llamarlo así. Ahora, como les decía, debemos de considerar que hay géneros musicales que incitan a la sensualidad, pero aún otros incitan a la vulgaridad. De ahí, pues obviamente debemos de tener cuidado. La Biblia en varios temas nos da la libertad de hacer las cosas a nuestro criterio. Claro, usando la sabiduría de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos manda a celebrar la cena del Señor, ¿cierto? Pero no nos dice con qué frecuencia debemos realizar. Nada más dice, cada vez que lo hagan, pero nos dice que una vez al año lo debemos hacer. No, que una vez al mes tampoco lo dice. Nos da la libertad, háganlo, pero no nos, o sea, nos da esa libertad. Otro ejemplo donde el Señor nos manda a hacer las cosas, pero nos da libertad. Nos manda a bautizarnos en agua, ¿cierto? Pero no nos dice que debemos hacerlo necesariamente en un río, porque algunos podrían decir, a Jesús lo bautizaron en un río, entonces nos debemos todos bautizar en un río. ¿Y lo manda la Biblia? No, no. O nos dice que lo debemos de hacer en una alberca, o que en una alberca no. No, no nos dice. Algunos hasta en un tonel con agua se bautizan. Ajá. Incluso el pasaje, ¿no? Donde está Felipe ahí con el eunuco. Dice, ¿qué impide que éste sea bautizado? Pero no nos dice que a fuerza debe ser en un río. O sea, nos dice que nos debemos bautizar en agua, pero no nos dice en qué lugar específicamente. Entonces, de pronto hay cosas que la Biblia nos manda a hacer, pero no nos especifica así exactamente. Nos da a los creyentes la libertad. Ujú. Y hay cosas que definitivamente debemos evaluar y examinar al alabar y cantar al Señor. Eso nos queda claro. Podemos usar música contemporánea, pero no debemos caer en la anarquía, refiriéndome a desconcierto, caos y confusión. A eso me refiero. ¿Ah? O la desarticulación teológica o la confusión doctrinal y llegar hasta la herejía. O sea, no porque vamos a usar música contemporánea, porque si ustedes me dicen, bueno, ¿y nosotros aquí qué género musical? Es música contemporánea, en esencia es música contemporánea. Ujú. Pero cada vez procuramos poner mucha más atención en lo que dicen las letras. Ujú. Que estén centradas en Dios, que sean letras bíblicas, que sean alabanzas que cantamos verdades bíblicas. Ujú. Por ejemplo, vuelvo a repetir, y se acuerdan, de hecho creo que fue hace 8 días en la noche que cantamos Sublime Gracias, si no me recuerdo, fue hace 8 días, hace 8 o hace 15 días, pues, apenas recientemente cantamos Sublime Gracias.
O a veces hemos cantado en la noche igual en el Monte Calvario, ¿se acuerdan? En el Monte Calvario. O sea, ¿qué es lo que estamos cantando? Cristo, su obra, verdades bíblicas, incluso pasajes de la Escritura. Ujú. Entonces, por ejemplo, este domingo en la mañana cantamos un canto que se llama Canción a la Trinidad. La primera estrofa está dirigida al Padre, la segunda estrofa está dirigida al Hijo, perdón. La tercera estrofa está dirigida al Espíritu Santo. Terminamos, cantamos esa y nos pasamos a algo que se le llama la doxología y que también tiene que ver a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador. O sea, estamos cantando ¿qué? Una doctrina fundamental que es la Trinidad. En eso es donde debemos de poner atención. Y no estoy diciendo que usemos cualquier género musical, ajá, sino es una música ciertamente contemporánea, pero no debemos perder de vista lo teológico y lo doctrinal, para no caer hasta en errores. Ajá. Entonces, porque recordemos lo siguiente, todo lo debemos hacer para la gloria del Señor. Y como ya, Ujú, pero estamos en cuando Dios ujú, justo, el más posible que Dios ujú, que le vengan a ujú. Ajá, ya se pierde el orden. Incluso hoy hasta en los conciertos cristianos, de pronto, ¿qué es lo que vemos? Mucho show. ¿Cierto o no? Incluso, porque ya hay grupos o cantantes cristianos y lo hacen incluso en auditorios o en templos, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen? Ya hasta se avientan así al público, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Exactamente lo que hacen los otros grupos. Y uno dice, ya no sabe cuál es la diferencia. Pero todo lo que hacemos en la iglesia lo debemos de hacer con orden, con entendimiento, con entendimiento. Y debemos de entender que debe ser para que nosotros glorifiquemos juntos al Señor. Ajá. Glorifiquemos juntos al Señor. Que si en un momento dado, a lo mejor algún día decimos, bueno, vamos a cantar a capela. ¿Qué nos impide cantar y alabar al Señor? Nada. Y alguien dirá, bueno, pero es que se oye feo, se oye raro. Eso le agrada al Señor también. Pero aquel que tiene incluso un talento en la música, con una guitarra, con un piano, o sea, que lo use para alabar al Señor también. Ajá. Dentro del orden que tenemos dentro de la iglesia. Eso es importante. Como decía Julio, ¿no? Y lo mencionamos hace una semana, que lo debemos de hacer con entendimiento, con sabiduría. Porque, pues la verdad tenemos que reconocer que en muchos lugares se hace más show. Eh, se prenden, se apagan las luces, tantas cosas que uno dice, bueno, ¿estamos en la iglesia o estamos en dónde? ¿Verdad? Porque se pierde de pronto esa situación. Y todo lo que debemos hacer debe glorificar al Señor y debe de haber una diferencia. Yo recuerdo en una ocasión nos invitaron ya hace años en un lugar a dirigir la alabanza. No era un evento así especial o qué, pero yo me acuerdo que esa vez fuimos y yo ya andaba con esta situación de pues, hacerlo. No somos artistas, o sea, no íbamos a ese lugar. Y yo recuerdo que le dije a uno de los responsables, a un chico ahí, que era el responsable de la alabanza en ese lugar, yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Solo te pido un favor. Me dice, sí, dime, solo
no me estén prendiendo y apagando las luces de colores, porque nosotros no somos artistas. Yo sabía que en esa iglesia, pues usaban eso. Yo dije, ¿saben qué? Nada más que cuando nosotros pasemos, no hagan eso, por favor. Porque pues hoy es bien común eso. Y eso es lo que debemos de tener cuidado. Porque pues mucho se presta para la manipulación, para cosas que no están bien. Y bueno, pues vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres y porque nos permites, oh Dios, usar instrumentos para alabarte, pero el principal instrumento, Señor, es nuestra voz y nuestra vida misma, Señor. ¿De qué serviría tener una orquesta llena de virtuosos, Señor? ¿De qué serviría, oh Dios, tener una música que nos pudiera parecer la más adecuada si tal vez nuestra vida no está de acuerdo, no va de acorde, Señor, a tu palabra, Señor? ¿De qué serviría, oh Dios, tener los músicos más talentosos si nuestro corazón está lejos de ti? Y ese fue el reclamo desde los tiempos de Isaías y después en los tiempos de Jesús y todo ese pasaje. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué serviría, Señor, tener el mejor lugar, Señor, tener la mejor plataforma, Señor, si esa alabanza no subiría como un aroma grato delante de ti? Señor, pero también, oh Dios, ayúdanos a entender que lo debemos hacer lo mejor posible, dentro de las habilidades que tú has depositado en nosotros. Pero aún, oh Dios, que nosotros podamos entender que la alabanza y la adoración trasciende cualquier tipo de música, cualquier ritmo musical. Que así como Pablo y Silas cantaban, oh Dios, con todo el corazón y cantaban tan fuerte, Señor, que los presos los oían, Señor. Que nosotros, oh Dios, aún en las circunstancias más adversas, podamos cantar y alabar a nuestro Dios con todo el corazón, Señor. Que nada nos impida, Señor, el poder cantarte a ti, oh Dios, con todo nuestro corazón. Queremos, oh Dios, expresarte a ti cada día, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Queremos exaltar tu nombre, Señor, con todo lo que nosotros somos, con todo lo que nosotros tenemos. Gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte a ti, Señor, y me conmueve a mí en lo personal, Señor, cada vez que leo, oh Dios, Apocalipsis, como habrá un tiempo en el cual los redimidos y los ángeles estaremos cantando a tu nombre, Señor. Y seremos millares, Señor, cantando al único que es digno. Y seguramente esos momentos o ese tiempo, Señor, que no sé ni tengo idea cuánto podría durar, oh Dios, pero sin duda que será extraordinario y será imponente, Señor, y será tan imponente, Señor, no solamente oír las voces cantar al único Dios, sino contemplarte a ti. Ese será el mayor gozo, Señor. Te honramos, Señor, y ayúdanos, Señor, de verdad, a que nuestra vida, oh Dios, te traiga honra y gloria solamente a ti, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.